Hola, muy buenos días. Mi nombre es Suyán Berenice Amaya Salazar y en esta mañana vamos a hablar acerca de lo que son los RPBI. Ahora bien, ¿te has preguntado cuándo nace esta norma oficial mexicana? Bueno, la norma oficial mexicana de residuos peligrosos biológico-infecciosos tiene su origen el 7 de noviembre de 1995, cuando por primera vez fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, bajo el nombre de Norma 087 ECOL 1995, la cual establece los requisitos para el almacenamiento, la separación, la recolección, la transportación de todos aquellos RPBI que son generados de los establecimientos que prestan atención médica. ¿Cuál es el fundamento del manejo de los residuos? En primer lugar, y de observancia normativa, encontramos a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Salud, la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento, y la Norma Oficial Mexicana 087 SSA1 2002. La Ley General de Equilibrio Ecológico para la Protección del Ambiente define a los RPBI como todos aquellos residuos peligrosos que por sus características inflamables, corrosivas, explosivas, tóxicas y biológico-infecciosos representan un peligro al equilibrio ecológico y del ambiente. Para efectos de esta norma oficial mexicana, se consideran residuos peligrosos biológico-infecciosos los siguientes: la sangre y los componentes de esta, solo en su forma líquida, así como los derivados no comerciales, incluyendo las células progenitoras hematopoyéticas y las fracciones celulares o acelulares de la sangre resultante, es decir, los hemoderivados. Los cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación, así como los generados en la producción y control de agentes biológico-infecciosos, además de los utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos de agentes biológico-infecciosos. Enseguida encontramos los objetos punzocortantes, tubos capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura y para tatuaje, bisturís y estiletes de catéter, excepto todo material de vidrio roto utilizado en el laboratorio, el cual deberá desinfectar o esterilizar antes de ser dispuesto como residuo municipal. Los residuos patológicos, tales como tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica que no se encuentren en formol. Las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico, excluyendo orina y excremento. Los cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con agentes enteropatógenos en centros de investigación. Por último, los residuos no anatómicos. Los recipientes desechables que contengan sangre líquida, los materiales de curación, empapados, saturados o goteando sangre, o cualquiera de los siguientes fluidos corporales: líquido sinovial, líquido pericárdico, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo o líquido peritoneal. Los materiales desechables que contengan esputo, secreciones pulmonares y cualquier material usado para contener estos, de pacientes con sospecha o diagnóstico de tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa, según sea determinado por la Secretaría de Salud, mediante memorándum interno o el boletín epidemiológico. Como profesional de la salud, es importante que conozcas la clasificación de los establecimientos generadores de residuos peligrosos biológico-infecciosos. De acuerdo a la norma oficial mexicana, establece tres principales: el nivel de atención 1, el nivel de atención 2 y el nivel de atención 3. Veamos cada uno de ellos de acuerdo a lo que establece la norma oficial mexicana 087 ECOL SSA1 2002. El primer nivel está integrado por unidades hospitalarias de 1 a 5 camas e instituciones de investigación, con excepción de los señalados en el tercer nivel: laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis de 1 a 50 muestras al día, unidades hospitalarias psiquiátricas, centros de toma de muestras para análisis clínicos. El segundo nivel
unidades hospitalarias de 6 hasta 60 camas, laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis de 51 a 200 muestras al día, bioterios que se dediquen a la investigación con agentes biológico-infecciosos o establecimientos que generen de 25 a 100 kilogramos al mes de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Y por último, tercer nivel, unidades hospitalarias de más de 60 camas, centros de producción e investigación experimental en enfermedades infecciosas, laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis a más de 200 muestras al día, establecimientos que generen más de 100 kilogramos al mes de RPBI. Manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Los generadores y prestadores de servicios, además de cumplir con las disposiciones legales aplicables, deben cumplir con las disposiciones correspondientes a las siguientes fases de manejo. Identificación de los residuos. 2. Envasado de los residuos generados. 3. Almacenamiento temporal. 4. Recolección y transporte externo. 5. Tratamiento. 6. Disposición final. Identificación y envasado. En las áreas de generación de los establecimientos diversos se deberán separar y envasar todos los residuos peligrosos biológico-infecciosos de acuerdo con sus características físicas y biológicas infecciosas, conforme la norma oficial mexicana. Durante el envasado, los residuos peligrosos biológico-infecciosos no deberán mezclarse con ningún otro tipo de residuo municipal o peligroso. Los recipientes de los residuos peligrosos punzocortantes deberán ser rígidos de polipropileno color rojo, con un contenido de metales pesados de no más de 1 parte por millón y libres de cloro, que permitan verificar el volumen ocupado en el mismo, resistentes a fracturas y pérdidas de contenido al caerse, destructibles por métodos físicos, tener separador de agujas y abertura para depósito con tapa de ensamble, seguro y cierre permanente. Deberán contar con la leyenda que indique residuos peligrosos punzocortantes biológico-infecciosos y marcados con el símbolo universal de riesgo biológico. La resistencia mínima de penetración para los recipientes, tanto para punzocortantes como para líquidos, debe ser de 12.5 en newtons en todas sus partes y será determinada por la medición de la fuerza requerida para penetrar los lados y la base con una aguja hipodérmica calibre 21 por 32 milímetros mediante calibrador de fuerza o tensiómetro. Los recipientes para los residuos peligrosos punzocortantes y líquidos se llenarán hasta el 80%. Las unidades médicas que presten atención a poblaciones rurales con menos de 2.500 habitantes y ubicadas en zonas geográficas de difícil acceso podrán utilizar latas con tapa removible o botes de plástico con tapa de rosca, con capacidad mínima de 1 hasta 2 litros, que deberán marcar previamente con la leyenda de residuos peligrosos punzocortantes biológico-infecciosos. Almacenamiento. El periodo de almacenamiento temporal estará sujeto al tipo de establecimiento generador. Nivel 1, máximo 30 días. Nivel 2, máximo 15 días. Nivel 3, máximo 7 días. El área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos biológico-infecciosos debe estar separada de las áreas de pacientes, almacén de medicamentos y materiales para atención de los mismos, cocinas, comedores, instalaciones sanitarias, sitios de reunión, áreas de esparcimiento, oficinas, talleres y lavanderías. Estar techada, ser de fácil acceso para la recolección y transporte sin riesgos de inundación e ingreso de animales. Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles. El acceso a esta área solo se permitirá al personal responsable de estas actividades. Recolección y transporte externo, el cual deberá realizarse conforme a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos aplicables y cumplir lo siguiente. Solo podrán recolectarse los residuos que cumplan con el envasado, embalado y etiquetado o rotulado como lo establece la norma oficial mexicana. Los residuos peligrosos biológico-infecciosos no deben de ser compactados durante su recolección y transporte.
Los contenedores deben ser desinfectados y lavados después de cada ciclo de recolección. Los vehículos recolectores deben ser de caja cerrada y hermética, contar con sistemas mecanizados de captación de escurrimientos y operar con sistemas de enfriamiento para mantener los residuos a una temperatura máxima de 4 grados centígrados. Durante su transporte, los residuos peligrosos biológico-infecciosos sin tratamiento no deberán mezclarse con ningún otro tipo de residuo municipal o de origen industrial. Para la recolección y transportes de RPBI se requiere la autorización por parte de la Semarnat. Dicho transporte deberá dar cumplimiento a todo lo que conforme a ley se establezca. Tratamiento. Los RPBI deben ser tratados por métodos físicos o químicos que garanticen la eliminación de microorganismos patógenos y deben hacerse irreconocibles para su disposición final en los sitios autorizados. La operación de sistemas de tratamiento que apliquen tanto a establecimientos generadores como prestadores de servicios dentro o fuera de la instalación del generador requieren autorización previa de la Semarnat, sin perjuicio de los procedimientos que competan a la Secretaría de Salud, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. Los residuos patológicos deben ser incinerados o inhumados, excepto aquellos que estén destinados a fines terapéuticos de investigación. Por último, la disposición final. Los residuos peligrosos biológico-infecciosos tratados e irreconocibles podrán disponerse como residuos no peligrosos en sitios autorizados por las autoridades competentes. Además, los establecimientos generadores de RPBI y los prestadores de servicios deberán contar con un programa de contingencias en caso de derrames, fugas o accidentes relacionados con el manejo de estos residuos. Conozcas la separación y el envasado de los residuos peligrosos biológico-infecciosos de acuerdo a como lo establece la norma oficial mexicana, para el adecuado manejo y clasificación de los mismos. Veamos la separación y envasado del residuo peligroso biológico-infeccioso, de acuerdo al tipo de residuo, de acuerdo a su estado físico y las características que debe contener el envase y su color. Sangre. Estado físico, líquido. Envasado, recipiente hermético. Color rojo. Cultivos y cepas de agentes infecciosos. Estado físico, sólido. Envasado, bolsa de polietileno. Color rojo. Residuos no anatómicos. Estado físico, líquido y sólido. Envasado. Para el estado físico sólido, el envasado es en bolsa de polietileno. Para el estado físico líquido, el envasado es recipiente hermético, ambos en color rojo. Patológicos. Estado físico, sólido y líquido. Envasado para el estado sólido. Debe de ser en bolsa de polietileno. Color amarillo. Para el estado físico líquido, deberá envasarse en recipientes herméticos de color amarillo. Punzocortantes. Estado físico, sólidos. Envasado, recipientes rígidos de polipropileno, de color rojo. Cabe destacar que las bolsas deberán ser de polietileno de color rojo traslúcido, de calibre mínimo 200 y de color amarillo traslúcido de calibre mínimo 300. Impermeables y con un contenido de metales pesados de no más de 1 parte por millón y libres de cloro. Además, deberán estar marcadas con el símbolo universal de riesgo biológico y la leyenda residuos peligrosos biológico-infecciosos. Deberán cumplir los valores mínimos de los parámetros indicados, de acuerdo a la norma oficial. Las bolsas se llenarán al 80% de su capacidad, cerrándose antes de ser transportadas al sitio de almacenamiento temporal y no podrán ser abiertas o vaciadas. Los parámetros de las bolsas son resistencia a la tensión, elongación y resistencia al rasgado, ambas en las especificaciones de sistema longitudinal y sistema transversal con sus respectivas unidades.
La Semarnat, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, vigilarán del cumplimiento de la norma, de conformidad con las bases de colaboración que celebren entre Secretaría de Salud y Semarnat, mismas que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Las violaciones a la misma se sancionarán en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento en materia de residuos peligrosos, la Ley General de Salud y sus reglamentos, así como los demás ordenamientos jurídicos aplicables. Los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y de los municipios podrán realizar actos de vigilancia para la verificación del cumplimiento de dicha norma. Otro aspecto fundamental en el estudio de los residuos peligrosos biológico-infecciosos es el símbolo universal de riesgo biológico llamado en inglés biohazard, que significa peligro o riesgo biológico, el cual es un símbolo que se reconoce universalmente como una advertencia contra las sustancias que representan una amenaza para la salud de los organismos vivos, principalmente la de los seres humanos. El símbolo generalmente se usa como advertencia, de modo que aquellos que se encuentren expuestos a estos elementos puedan tomar sus respectivas precauciones. Quizá te preguntes por qué se le considera como un símbolo universal de riesgo biológico. Sencillamente porque cumple los siguientes requisitos. 1. Llamativo de forma para llamar la atención inmediata. 2. Único e inequívoco, para no confundirse con los símbolos utilizados para otros fines. 3. Rápidamente reconocible y fácil de recordar. 4. Simétrico, para parecer idéntico desde todos los ángulos de aproximación. Y 5. Aceptable para grupos de diferentes orígenes étnicos. Es momento de la retroalimentación. ¿Dudas? ¿Preguntas? Para finalizar, nuestro tema central, clasificación y especificaciones de manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos, de acuerdo a la norma oficial mexicana 087 ECOL SSA1 2002, tenemos lo siguiente. Todas las instituciones de salud generan diversos tipos de residuos, por lo que es importante acatar los lineamientos establecidos por la normatividad vigente en el país, clasificando y manejando de acuerdo a la norma oficial mexicana antes mencionada. Si bien sabemos, la seguridad es tarea de todos, por lo que nuestra obligación es practicar la cultura de prevención. Una buena disposición y un buen manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos disminuirá los riesgos de contaminación al ambiente y por ende habrá una disminución de daños a la salud en las personas que se encuentran expuestas ante este tipo de residuos. Cabe destacar que cada hospital deberá establecer un plan de manejo tomando en cuenta los requisitos, es decir, la separación, el almacenamiento, la recolección, el transporte, el tratamiento y la disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Muchas gracias por tu amable atención. Si quieres conocer más acerca del RPBI, te sugiero que sigas mi canal de YouTube educacionenenfermería.com.